COVID-19 Panamá, cumpliendo con su deber de entregar al ciudadano la mejor información disponible. Buenas tardes, Panamá. A continuación, el doctor Israel Cedeño, director de la Región Metropolitana de Salud del Ministerio de Salud, presenta el informe epidemiológico actualizado y además el índice de reproducción. Buenas tardes, doctor Cedeño. Muchas gracias, Aris. Buenas tardes. Empezamos con el reporte de casos para el día de hoy, 14 de julio, en el que tenemos que a nivel global tenemos 13.135.616 casos confirmados, con un total de defunciones de 573.835 casos, para una tasa de letalidad del 4.4%. En Panamá tenemos el día de hoy un total de 48.096 casos confirmados, 960 defunciones acumuladas, y lo que nos da entonces unos 923 casos nuevos reportados hoy y 28 nuevas defunciones, para un total de un 2% de tasa de letalidad para el día de hoy. Respecto a los casos activos y recuperados, a nivel global tenemos casos activos 5.267.387 y un total de recuperados de 7.294.394 para un 55% del total de los casos confirmados. En Panamá tenemos activos al día de hoy 22.469, lo que representa un 46.72% de los casos, y 24.667, o sea un 51.28% de recuperados, para un total de nuevos recuperados el día de hoy notificados de 748 casos. En cantidad de pruebas que se ha realizado desde el 9 de marzo hasta el 14 de julio, tenemos un total de 171.116 pruebas, con 2.599 realizadas en las últimas 24 horas, con un porcentaje de 36%. Nuevamente, reportamos entonces 923 casos nuevos el día de hoy. Respecto a la gráfica de pruebas positivas y negativas, tenemos una tasa de 39.994 pruebas por millón de habitantes y 29.8% de las mismas han resultado positivas y el 70.2% ha resultado negativas. La distribución de estos casos activos tenemos que en casa tenemos 20.639 casos, en hoteles 658, hospitalizados en sala 1.015 y en la unidad de cuidado intensivo 157. Esto nos da un total de 21.297 casos en aislamiento domiciliario y un total de 1.172 casos hospitalizados. Respecto al número de casos y defunciones según grupo de edad, aquí vemos que en el grupo de 20 a 39 años y de 40 a 59 años es donde se reporta la mayor cantidad de casos confirmados. Sin embargo, la mayor cantidad de casos de fallecimiento se da en el grupo de mayores de 60 años. En el grupo de 60 a 79 años tenemos 442 fallecidos y en el grupo de mayor 80 años 242 fallecidos. Este es un desglose de los corregimientos con más de 10 casos confirmados para el día de hoy. Vemos que 24 de diciembre, Pacora, Tocumen, Mañanitas, Juan Díaz, Belisario Porras, Omar Torrijos, Arraiján, Belisario Frías, Ameladenis de Casa, Las Cumbres y Vista Alegre son los corregimientos que han marcado más de 10 casos el día de hoy confirmados. Ahora bien, vamos a hablar sobre el informe epidemiológico de la semana 5, del día 5, al 11 de julio. Aquí tenemos que el reporte de casos en Panamá, desde que empezamos esto, el 9 de marzo hasta la fecha, el 11 de julio, del día viernes 11 de julio, tenemos que, cuando empezó todo, que teníamos una cuarentena total, los casos diarios estaban manteniéndose en una línea casi plana, la cual empezó a aumentar aproximadamente a los 15 días de la apertura del primer bloque. Fue subiendo y se ha mantenido en ascenso durante la apertura del segundo bloque. Asimismo, es en el total
de los casos de 18 a 59 años, que es donde está la mayoría de los casos confirmados. Sin embargo, la tendencia o el comportamiento ha sido similar en el grupo de vulnerabilidad, o sea, los mayores de 60 años y en los adultos jóvenes también menores de 18 años, que muestran que al finalizar la apertura del primer bloque y la apertura del segundo bloque, subió la tendencia de casos diarios reportados. Respecto a los números de casos confirmados en hospitalización, en sala regular o en la unidad de cuidados intensivos, asimismo como se evidenció en la gráfica pasada, vemos que hay una tendencia estable debajo del umbral de 300 casos hasta más o menos el 30 de mayo, 1 de junio, que inicia un ascenso de la cantidad de casos hospitalizados tanto en sala regular como en la unidad de cuidados intensivos. En esta gráfica de casos confirmados por día y tiempo de duplicación, vemos que al igual se evidencia que en el periodo de que cerramos escuelas, hicimos toque de queda y mantuvimos cuarentena total, las barras celestes, que son la cantidad de casos reportados por día, se mantuvo con una estabilización ahí, más o menos. Sin embargo, nuevamente se evidencia que a partir de la apertura del primer bloque, a la mediados más o menos del 25 de mayo, inicia un ascenso que se ha mantenido en el tiempo y que todavía no ha mostrado el pico de la tasa de incidencia diaria de casos nuevos. Además, también ha oscilado el tiempo de duplicación de casos, al punto que a la fecha estamos hablando de un tiempo de duplicación de casos de aproximadamente 30 días. En esta gráfica vemos el número de pruebas reportadas y porcentaje de positividad. Eso quiere decir, estamos comparando cuántas pruebas hemos hecho por día y de esas qué porcentaje se ha positivizado. Que estamos viendo que al inicio de la epidemia se mantuvo las pruebas por día y a medida que hemos ido aumentando las fechas, se ha aumentado así la cantidad de pruebas por día y asimismo el porcentaje de positividad, que a la fecha se mantiene en un 37.5%, lo cual concuerda con las otras gráficas que habla sobre el aumento de casos basado en el tiempo y en la apertura de los bloques. Las defunciones por COVID en Panamá desde el 9 de marzo al 11 de julio, nuevamente vemos un comportamiento estable o estandarizado aquí durante el cuarentena total, incluso durante la apertura del primer bloque. Sin embargo, luego de que se abrió el segundo bloque, aumentaron los casos reportados por día de muertes en panameños. Acá estamos hablando de la mortalidad, que actualmente tenemos una mortalidad general de 20.8 por cada 100.000 habitantes, que vemos en la gráfica que para las últimas semanas, después del 15 de junio, es cuando se ha aumentado abruptamente esta cantidad de casos de fallecimiento y por consecuente la tasa de mortalidad. En las muertes en Panamá por grupo de edad, como lo mencionamos en la primera presentación, vemos que el grupo de edad de 60 y más es donde ha habido el mayor aumento de casos, luego de aproximadamente el 1 de junio. El grupo de edad de 18 a 59 años se ha mantenido más bajo, sin embargo, también ha presentado un aumento de casos de fallecidos en este grupo de edad. Acá vemos el porcentaje de muertes según la semana epidemiológica, que aquí lo que llama la atención es que en la semana epidemiológica 13, 14, 16 y 17 y en la 28 es donde hemos tenido el mayor porcentaje, por arriba del 3%, y estableciéndose al final un porcentaje promedio del 2%. Sin embargo, es importante reiterar, semana 13 más o menos a final de marzo y semana 28 más o menos el inicio de julio es donde hemos tenido la mayor índice, las tasas de letalidad más altas. Acá por grupo de edad, primero vemos en el cuadro superior que la mayor mortalidad se da en los mayores de 80 años y en especial los mayores de 60 años. Y además vemos que tiene una tendencia a que es más frecuente la letalidad o el fallecimiento en hombres que en mujeres. En los casos confirmados según la toma de muestra vemos que a medida que va pasando el tiempo, después que se hizo la apertura de la cuarentena total, así como aumentaron los casos, se dio principalmente porque aumentaron la toma de muestras y por consecuente, basado en esa toma de muestras, la fecha, iniciaron a reportarse muchos más casos, con una elevación que se mantiene todavía aún para finales de julio.
inicio de julio, perdón. Respecto al RT, el número reproductivo efectivo, aquí vemos que el umbral, recordar que es menos de 1. Ese es el umbral, eso es lo esperado, tener un RT en 1 o en menor de 1. Empezamos arriba del 4, sin embargo, se estabilizó debajo, muy cercano al 1 para mediados de abril, con una elevación para las fechas de mediados de mayo, se estabilizó para las primeras semanas de mayo, segunda semana de mayo, y tuvo nuevamente un pico en mediados del mes e inicio del mes de junio. Asimismo, el RT para defunciones tuvo un comportamiento similar, con una estabilización cerca del umbral, o sea, en el 1, para las semanas de mayo, finales de mayo, inicio de junio también, con un pico de elevación a final de mayo y otro pico de elevación más o menos para finales del mes de junio. En este mapa vemos la cantidad de casos, la incidencia de casos por provincia, por región sanitaria. En el rojo es toda esa región que tiene una incidencia arriba del 200 por cada 100.000 habitantes. Como vemos, en la mayoría del país estamos en rojo, con la diferencia en las áreas de Azuero, Los Santos y Herrera, que presentamos un índice de una incidencia, que va entre 50 y 99, y esta incidencia es mucho más alta en las regiones metropolitana, Panamá Oeste y San Miguelito. Acá vemos el promedio del RT por regiones. Aquí podemos evidenciar que en este momento, donde se está propagando más rápidamente el virus, es en las regiones de Bocas del Toro, Veraguas, Colón, Gunayala y la región Nove Buglé. Y que ya entonces en Los Santos, Coclé y Herrera están cerca a un RT de 1. En este mapa vemos ahora corregimientos que han reportado más casos en la semana, repito, del 5 al 11 de julio. Tenemos 77 corregimientos que han reportado más de 20 casos por día. De estos han totalizado 6.548 y están ubicados principalmente en la región capital y también el área de Bocas del Toro. Aquí vemos, basado en esos corregimientos que han reportado mayor número de casos, un comparativo de la semana del 5 al 11 versus la semana anterior, en la que mostramos que en la semana del 5 al 11 ha habido un aumento versus la semana anterior en casi todos los corregimientos, mejor dicho, en todos los corregimientos que estamos estudiando. Todos reportaron un aumento significativo de casos en cada uno de esos corregimientos. Aquí vemos en este cuadro, resaltado con fondo blanco y letras rojas, los corregimientos que presentaron mayor cambio, un aumento más significativo de casos versus la semana anterior, que llama la atención Cerro Punta, Progreso, Canquintú, Dolega, Bugaba, San Francisco de Veragua, Canto del Llano, Tortí, San Martín y Las Lomas. Sin embargo, llama la atención también que más abajo vemos Almirante Finca 30 en Bocas y Capira en Oeste, que también han reportado un aumento de casos versus la semana anterior. Aquí estamos viendo los casos de defunciones por COVID al 11 de julio en América, donde se reporta a México con el mayor cantidad de defunciones con 34.191 casos, y Panamá, que está en una posición 19, que a la fecha, al 11 de julio, teníamos 893 casos de fallecidos reportados. La letalidad en los países de América, vemos que en Panamá, como mencioné, tenemos un 2% de letalidad y se ubica muy por debajo de los principales países. El mayor sigue siendo México, con una letalidad del 11.8%, versus la más baja en América, que es la de Argentina, que es 1.9%, que es básicamente la misma que la tiene nuestro país. Gracias. Gracias, doctor. Seguidamente presentamos nuestra pieza audiovisual sobre los protocolos de limpieza a la hora de llegar a nuestras áreas de trabajo. Señor director. En la oficina, limpiar la superficie de su puesto de trabajo varias veces al día. Lavarse las manos constantemente con agua y jabón. No tocarse la cara ni el cabello. En la medida de lo posible, mantenerse en su puesto de trabajo. Al momento de la comida, el distanciamiento físico es importante. Evita las aglomeraciones.
Si solo tienes una mascarilla, quítatelas desde las tiras de los lados. No toques la parte delantera y colócala en una bolsa plástica. Al terminar de comer, lávate las manos con agua y jabón y colócate nuevamente la mascarilla. La nueva normalidad requiere del compromiso y responsabilidad de todos. Juntos saldremos adelante. Ministerio de Salud. A todos los medios de comunicación en el país que de forma desinteresada han apoyado las campañas de prevención del Ministerio de Salud, muchas gracias. Seguidamente, el ministro de Salud, doctor Luis Francisco Sucre, en compañía del doctor Enrique Lao, director de la Caja de Seguro Social, y también en la mesa principal nos acompañan Ricardo Gago, presidente del Club Rotario de Panamá, y Mario Jim, del Club de Leones del país. El ministro Sucre se dirige al país. Ministro, buenas tardes. Muchas gracias, Aris. Muy buenas tardes, Panamá. De parte del Gobierno Nacional, queremos informarles que el COVID-19 es un virus que evoluciona de manera rápida y dinámica. En tal sentido, el Gobierno Nacional ha incorporado nuevas acciones para el combate a esta enfermedad de forma tal que se actúe de manera más coordinada, más efectiva, de acuerdo a los cambios que nos exige esta pandemia. Las nuevas acciones incluyen el fortalecimiento de la trazabilidad con un seguimiento con mayor apoyo médico y social para todos los casos positivos y sus contactos, además, por supuesto, de todos sus familiares. Así como también los cambios en la estrategia de comunicación y el reforzamiento en la red primaria de atención, tanto en el MINSA como en la Caja del Seguro Social. A través del Centro de Operaciones para el Control y la Trazabilidad Comunitaria para el COVID-19, la cual está ubicada en la ciudad de Panamá, en el C5, y la apertura de los diferentes centros de operaciones para el control y la trazabilidad comunitaria, pero a nivel regional en todos los países, se pretende georreferenciar a cada uno de los casos positivos, sus contactos y sus familiares, para poder establecer desde cada comunidad, con el apoyo de las autoridades locales, en coordinación con el sistema de salud, el Ministerio de Seguridad y otras instituciones, la estrategia para poder cortar la cadena de transmisión de este virus y dar el seguimiento médico y social que se requiere. El sistema de salud, el Gobierno Nacional, sigue reforzando los equipos en la toma de muestras en las diferentes áreas, principalmente en donde tenemos mayor número de casos positivos y activos nuevos. Queremos insistir en el día de hoy en ofrecerles las instalaciones hoteleras. Estas instalaciones brindan diferentes elementos a favor de la sociedad dentro de la guerra contra el COVID. Y uno de los elementos más importantes en este ofrecimiento, en esta estrategia, es que la persona que es positivo se mantenga el menor tiempo posible con sus familiares. Esto determina la reducción de la exposición del factor de riesgo para contaminarse o contagiarse que puedan tener los familiares. El Ministerio de Salud continúa con la distribución de equipos de protección personal de las 15 regiones a nivel nacional. Es importante que se sepa que los directores regionales están al tanto del equipo de protección individual de sus recursos humanos, que ellos proyectan, hacen sus necesidades, escriben sus necesidades en materia de equipo de protección individual, y el Ministerio de Salud
y la Caja de Seguro Social tenemos la responsabilidad y el compromiso de seguir brindándoles a todos los equipos que necesiten. Queremos también comunicarles que nos mantenemos en preparación para la apertura del parte del bloque 3 en la provincia de Los Santos. Nos mantenemos en coordinación y en organización con las diferentes autoridades locales, desde la gobernación hasta los representantes. Pero por supuesto también esto debe de llevar el reforzamiento de los puestos de control en materia de salud, de tal manera que podamos limitar o disminuir la afluencia de personas que no tengan la obligación o el compromiso de estar dentro de estas provincias. Además de la apertura de una parte del bloque 3, también estamos evaluando la apertura de algunas actividades económicas del bloque 4, como lo son los restaurantes, las parrilladas y las fondas. Otro elemento que estamos trabajando y estamos coordinando como equipo del Gobierno Nacional es la apertura del mini hub humanitario en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. El mismo servirá y funcionará para permitir vuelos que estén de paso, solamente como una conexión para que las personas que estén en alguno de los países que utiliza Panamá como puente pueda pasar por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, abordar los otros aviones y dirigirse a sus diferentes nacionalidades. Esto significa, y recalcamos, que no se permitirá la entrada ni para viajes de turismo ni de otra índole. Por lo tanto, estos viajes no permitirán el ingreso de personas. Mantendremos los vuelos de repatriación de los panameños que se encuentran en las diferentes naciones y que por distintos motivos quedaron varados en países ajenos al suyo y que en estos momentos están necesitando regresar a suelo patrio. Queremos en el día de hoy informarles que como responsables de la salud del pueblo panameño hemos tomado la decisión, después de analizar cómo se están manejando las cifras en la pandemia, al mantenimiento en el ascenso de los nuevos casos positivos, el Gobierno Nacional ha decidido implementar una cuarentena total los días sábados, además de lo que ya estaba establecido el día domingo. El toque de queda de lunes a viernes se mantiene a las 7 de la noche, lo cual estaremos reforzando con las autoridades correspondientes y con todo el equipo de la Fuerza de Tarea Conjunta. Por lo tanto, el toque de queda o la cuarentena total para fin de semana comenzará desde el viernes venidero a las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana del lunes siguiente. Además, hemos tomado la decisión de escalonar el ingreso a los diferentes puestos laborales. Por ejemplo, la empresa privada tendrá para ingresar a su hora de trabajo, a su lugar de trabajo, hasta las 8 de la mañana. Las oficinas gubernamentales, excepto Ministerio de Salud, Fuerza de Tarea Conjunta y otras instituciones que por obligación y responsabilidad ya tengan horarios fijos, entrarán a las 9 de la mañana. Esto provocará que la salida
de la empresa privada se esté dando entre 3 y 4 de la tarde. Y la salida de la gran mayoría de los trabajadores en las instituciones públicas deberán estar saliendo a las 5 de la tarde. Esto con el objetivo de disminuir las aglomeraciones en los diferentes medios de transporte colectivo. Además, en el día de hoy nos sentimos honrados con comunicarle a la nación que el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud contamos con nuevos aliados en esta lucha contra el COVID. En el día de hoy nos acompañan 2 organizaciones sociales, como lo son el Club Rotario y el Club de Leones, grupo y organización de personas interesadas en el bienestar del país y que han tomado la decisión, a pesar de venir apoyando de manera permanente, como siempre lo han hecho, a su país y a la población, en el día de hoy se incorporan en esta lucha de manera directa al equipo de trazabilidad y al Centro de Control y Trazabilidad Comunitaria. Yo quiero agradecerles, antes de darle la palabra a cada uno de ellos, su grano de arena, la milla extra que están dando cada uno de estos hombres y mujeres en pos de enfrentar la lucha contra este enemigo de todos los panameños. Muchas gracias, Club Rotario y Club de Leones. Gracias, señor ministro. Precisamente queremos darle la palabra entonces al señor Ricardo Gago, presidente del Club Rotario de Panamá. Buenas tardes, señor Gago. El Club Rotario de Panamá nos sentimos comprometidos con la salud del país y es nuestro deber ciudadano el formar parte activa de los esfuerzos para impulsar el bienestar de nuestra población. Desde el primer día de esta pandemia quisimos apoyar a nuestros héroes, el personal médico y de salud, trabajando para canalizar donaciones de insumos médicos. Hemos donado a la fecha 23 cabinas de hisopados distribuidos a nivel nacional, 72.000 mascarillas quirúrgicas y KN95, caretas de protección facial, alcohol, gel alcoholado, overoles, batas desechables y cápsulas de multiuso, las cuales en el día de hoy sumamos un total de 25 cápsulas y una muy especial para el transporte de pacientes en ambulancia y helicópteros. Hemos distribuido 1.000 bolsas de insumos de aseo para pacientes de COVID positivo y 1.000 para bolsas de niños. Nos complace anunciar que hoy nos ponemos a disposición de los esfuerzos que realiza el Ministerio de Salud para controlar esta pandemia, para sumarnos y apoyar la iniciativa y programas a la prevención de enfermedades. Anunciamos también el lanzamiento oficial de nuestra campaña masiva de prevención de enfermedades dirigida a los niños, nuestros verdaderos héroes, a través del personaje Jaboncito, quien le enseñará medidas para prevenir el contagio. Agradecemos el apoyo del pueblo panameño con nuestras obras y los instamos a no rendirse en este esfuerzo de que es todo el país. Y como dijo el fundador de Rotary, dar de sí antes de pensar en sí. Panameño, quédate en casa. Muchas gracias, señor Ricardo Gago. A continuación cedemos la palabra a Mario Gin, gobernador de la Asociación Nacional de Clubes de Leones Distrito D1 de Panamá. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Agradecemos al ministro de Salud, doctor Francisco Sucre, por la deferencia que ha otorgado a la Asociación Nacional de Clubes de Leones Distrito D1 Panamá, compuesto por 71 clubes de leones,
35 clubes Leos, nuestra unidad juvenil, que conforman más de 2.500 miembros dispuestos a participar en los planes y programas para la promoción de soluciones sociales y apoyando a la salud. Estamos dispuestos a contribuir con nuestra presencia en la elaboración y planificación de las acciones que se lleven a cabo con la finalidad de proveer asistencia en materia de salud, apoyo logístico y económico en pro de mejorar la salud física y emocional de nuestra población. En estos momentos críticos, aprovechamos la oportunidad para hacer un llamado a toda la población en general, que es un deber de todos contribuir a que colectiva e individualmente superemos esta situación. Al gobierno le pedimos que trace la ruta y que prevalezca un equilibrio con soluciones al servicio de todos, con la ejecución de un presupuesto transparente con directrices claras. A la población, que cada uno tiene la responsabilidad de cuidarse a sí mismo y a los que los rodean, y dejar de asumir que es responsabilidad de otros esa responsabilidad. En nuestro movimiento hay personas de todas las razas, religiones y etnias, y hemos conversado con todos ellos para lograr el apoyo altamente necesitado en esta pandemia. Quiero hacer un llamado muy especial a la comunidad china, a la cual pertenezco, para que ayudemos a atender la solicitud del ministro de aliviar la carga de esta mochila que es muy pesada. Señor ministro, atendiendo a su llamado, los clubes cívicos y comunidades étnicas trabajaremos incansablemente para lograr el bienestar de los afectados física, mental y económicamente de esta terrible pandemia. Tenga la plena seguridad, señor ministro, que cuenta con un ejército de voluntarios con la mejor disposición de trabajar de las manos de los colaboradores públicos, estamentos de seguridad, instituciones y autoridades locales bajo su liderazgo. Hermanos leones, damas leonas y leos, una vez más cumpliremos a cabalidad nuestro lema, nosotros servimos. Gracias. Gracias, señor Jim. El doctor Enrique Lao, director de la Caja de Seguro Social, también se dirige al país. Muy buenas tardes, doctor Lao. Muchas gracias, Aris. Buenas noches. Salvar vidas humanas es el objetivo central de todos los esfuerzos que está haciendo el Gobierno Nacional en esta lucha contra la pandemia del COVID-19. Y en materia de esta lucha tenemos que mantener un equilibrio entre las acciones sanitarias, las acciones sociales y las acciones económicas. En materia de salud existen tres pilares que son: uno, realizar pruebas y más pruebas para poder identificar a los pacientes positivos, aislarlos y darle tratamiento temprano para que tengan un mejor pronóstico. El número dos es trazabilidad, es decir, identificación y seguimiento de todos los contactos para tratar de evitar y cortar la cadena de transmisión de esta infección. Y el punto número tres es el fortalecimiento de las capacidades de nuestros hospitales y nuestras instalaciones sanitarias, de tal suerte que cuando alguna persona las requiera, estén ahí disponibles. Y dentro de este tercer punto, quiero hablarle de los insumos. Estos insumos tan necesarios para que nuestro equipo de recursos humanos, los médicos, las enfermeras
y el personal sanitario puedan tener los elementos para hacerle frente a la pandemia con seguridad. Nosotros estamos muy comprometidos con la salud también de nuestro recurso humano en salud. Y por otro lado, estamos muy enfocados en que nuestra gente cuente con todo lo que se necesita para hacer correctamente su trabajo. Y es así como se ha instalado la mesa conjunta de compras entre el Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social, liderado por la Autoridad de Contrataciones Públicas, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría General de la República y la Secretaría de Metas de la Presidencia, con el propósito de que el Estado panameño adquiera esos insumos, esos equipos y sobre todo los reactivos para hacer pruebas, de manera que se aproveche la economía de escala, que no exista un precio en una institución y otro distinto en la otra institución. El Estado es uno y así estamos trabajando en equipo, de manera que esta mesa de compras conjunta ha logrado en los últimos días realizar actos públicos que nos van a permitir dotar a todo nuestro personal de los equipos de protección personal, entre los cuales destacamos mascarillas quirúrgicas, máscaras N95 y KN95, overoles sanitarios, lentes de protección ocular, gorros, cubre zapatos. Y así las cosas, nosotros nos sentimos muy entusiasmados con los resultados que está dando esta mesa de compras conjunta. Reconocemos la preocupación que existe en toda la población y también en los funcionarios de salud. Somos solidarios con ellos. Quiero aprovechar también para agradecer al servicio de obstetricia y el de neonatología del complejo hospitalario, doctora Nulfo Arias Madrid, quienes, buscando preservar la seguridad de las madres embarazadas y además de esos niños, especialmente los de muy alto riesgo, a pesar de que estaban en unas condiciones satisfactorias, accedieron a trabajar en el hospital de Irma de Lourdes Sanetato. Para ellos, nuestro agradecimiento, al igual que para todo el personal de enfermería, a los técnicos, al personal de farmacia, de laboratorio, a los terapistas respiratorios. Queremos informar también que a partir del día de mañana, la Caja del Seguro Social va a dejar de imprimir los pase y salvos a las empresas y las fichas del Seguro Social. Los ciudadanos y las empresas la podrán imprimir directamente de nuestra página cajavirtual.css.gov.pa. De esta forma, podemos tener acceso a toda esta documentación sin necesidad de ir a ninguna instalación de la Caja del Seguro Social. Y con esto, la institución se ahorra 9.6 millones de balboas al dejar de imprimir estos documentos. Queremos también expresarle nuestro agradecimiento al equipo del complejo hospitalario, especialmente a la gente de mantenimiento, a los electricistas, a la gente de oxígeno, a las personas que están trabajando en las transformaciones que requieren salas generales para ser adaptadas como unidades de cuidados intensivos. Para todos ustedes, muchas gracias. Y para ustedes, ciudadanos, nuestro compromiso de juntos seguir luchando para derrotar a esta pandemia. Solo así lo podremos lograr. Muchas gracias.
Gracias, doctor Lao. En vista de algunos cuestionamientos que han surgido sobre la dimensión de la medida que anunció el ministro de Salud, le cedemos nuevamente la palabra para que entonces aclare ante la opinión pública las interrogantes. Ministro. Muchas gracias, Aris. En efecto, las medidas que hemos decidido tomar con respecto a la cuarentena total del día sábado y a la diferenciación o el elemento de escalonar los horarios de trabajo serán aplicados nada más a la provincia de Panamá y Panamá Oeste. Además, nosotros no queremos despedirnos sin mandarle un mensaje a la población. Necesitamos de todos ustedes. Necesitamos de cada uno de ustedes. Recuerden que el primer elemento de seguridad lo constituimos nosotros mismos. Si no es necesario salir, manténganse en casa. No se expongan a ese enemigo invisible que tenemos todos en las calles. Recuerden el lavado de mano permanente. Eviten tocar superficies que no sean necesarias. Alcohol o gel alcoholado. Eviten tocarse la cara. Mantengan siempre sus mascarillas. Eviten sentarse en mesas con muchas personas en sus lugares de trabajo. Mantengan el distanciamiento social. En estos momentos tenemos que evitar todas las reuniones familiares. Amigos y amigas, el Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social, el Gobierno Nacional y los clubes cívicos, estamos todos dispuestos a seguir peleando por ustedes. Ayúdennos en esta guerra que es de todos. Muchas gracias. Con las recomendaciones del ministro de Salud damos por concluida esta transmisión. A todos, muy buenas noches. Y a continuación les presentamos el